Bienvenidos, bienvenidos. Un rincón en la existencia. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Un Rincón en la Existencia. Mi nombre es Diego Vázquez y espero que todos se la estén pasando bien y espero que con el podcast te distraigas un poco y entres en aquello llamado duda. Empezamos con el tema del día de hoy. El día de hoy tenemos a un nuevo invitado. El invitado de hoy es un amigo, es psicólogo y vamos a hablar acerca de la educación en el sujeto. Su nombre es Víctor y es psicólogo. ¿Te puedes presentar, Víctor? Hola, ¿qué tal? Así es, esta voz es de Víctor. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Espero que estén bien en esta época convulsa. Ok, ¿y cómo has estado? Pues he estado bien, trabajando, irónicamente. Lamentablemente mucha gente, ha perdido su trabajo o se ha visto forzada a modificar las formas en que estaba llevando su vida laboral, su vida personal. Pues me siento afortunado. ¿Hace cuánto saliste de la carrera? ¿Hace un año, no? 1 año y medio más o menos y empezaste ya tu vida laboral. Sí, bueno, una cosa es egresar y otra cosa es empezar la vida laboral. Egresé en 2019, sí, hace un año más o menos. Al menos eso dice mi título, ya ves que tardan como medio año en otorgarlo. Sí, más o menos año y medio. En sí empecé a laborar primero en un centro para adicciones, estuve trabajando ahí un tiempo y ahora ando de maestro, de docente en educación media superior. Y hablando de eso, sobre el que estás haciendo docencia en estos momentos, ¿cómo te sientes haciendo docencia en estos tiempos pandémicos? Pues creo que son tiempos interesantes para estar vivo, dado que, creo que la educación se ha visto cuestionada sobre tanto el uso de materiales, por ejemplo la computadora. Podremos preguntarnos si es necesaria la presencia de un docente o si simplemente elaborar un curso, elaborar PDF, subirlos a una página y al final hacer unas pruebas y darte un certificado y es suficiente para hablar de educación formal. También se han visto cuestionados la utilidad de espacios, por ejemplo. Entonces sería necesaria tener o bastaría con que existiera un laboratorio de prácticas, tal vez una cancha y ya, si acaso un salón para todos los alumnos. Podrían darse clases en las computadoras, ¿no? Considero que, en un punto también me cuestioné eso, que si era necesario ya tener un docente, por lo mismo que tú me estás diciendo sobre que pues nada más subimos un PDF o un video en el YouTube, pero no creo que sea lo mismo o no creo que el individuo aprenda de igual manera que con un docente. Así que yo dije, pues es necesario o no es necesario a aquel docente, pero el docente solamente es como el guía, el que los lleva hacia que vayan descubriendo y vayan queriendo ese conocimiento, como que el docente hace que el individuo, o sea, el alumno, pues quiera más conocimiento. Y si lo ponemos aquí, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos, que tú como docente, yo como alumno, es que a veces pues yo me distraigo con otra cosa en el internet y es ahí donde se cuestiona la educación por medio de lo virtual. Sí, plantea muchos retos, también la diferencia que hay entre clases sociales, tal vez aquellos que tienen acceso verdaderamente a internet, aquellos que no tienen acceso o a dispositivos como teléfonos inteligentes, tablets, computadoras. Todo eso va generando preguntas. Me llama la atención cómo mencionas el papel docente como aquel que hace al alumno querer adquirir el conocimiento. Podremos cuestionar también la práctica docente, ¿no? Si entendemos al docente como aquel que genera estrategias para aprendizaje, para que el alumno incluso
sea autodidacta, es decir, para que en una situación de aprendizaje el docente salga sobrando, sino que sea el alumno que activamente genera su conocimiento. Entonces, pero, ¿mande? No, prosigue. Entonces, ¿el docente sería como un asesor pedagógico o sería qué? Exactamente, ese es el punto crucial del docente, aquel que lleva al alumno hacia el conocimiento por medio de las estrategias que él implementa en la educación. ¿Por qué? Porque como sabemos, el individuo también debe ser, como tú lo dices, aprender por sí mismo, pero esa enseñanza la debe de estar guiada, debe llevar un guía de la cual pues vaya viendo si va bien o va mal, porque aquí, como te digo, el internet pues te suelta mucha información, pero esa información cómo la vas a llevar, cómo vas a saber si es verdadera o no. Y es ahí donde entra la práctica del docente. Es decir, es el juez que dictamina cuál es el conocimiento verdadero, cuál es el conocimiento falso, cómo es la forma correcta de aprender, cuál es la forma incorrecta de aprender, como alguien que delimita, ¿Mande? como alguien que delimita la actividad de aprendizaje del alumno, ¿no? Es que no le pone un límite el docente, sino que, o sea, le va guiando y en un punto de donde el alumno pues ya vaya tomando otro rumbo sobre lo que no es adecuado, como por ejemplo, cuando está haciendo un ensayo, el ensayo se tiene que delimitar hasta un punto, porque si no, pues el tema se hace demasiado grande y ya pues el tema pues ya no toma mucha coherencia. Entonces, lo que debes de hacer es delimitarlo. ¿Para qué? Para que tenga coherencia y para que diga algo. Y es lo mismo que pues es como una docencia. Hay que delimitar al alumno para que sepa que lo que está aprendiendo. Y es por eso que hay grados. Y es por eso que también hay matemáticas 1, matemáticas 2, para que el proceso sea gradual. Sí, claro, y considerando las características de desarrollo de las distintas etapas de desarrollo, ¿no? De hecho, para eso ha ayudado la pedagogía y la psicología del desarrollo, en la cual se describen ciertas capacidades que el ser humano puede llegar a tener a ciertas edades. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar que dentro del aula pueda desarrollar el alumno? Así es. Entonces, considero que en un punto sí es necesario tener un área educativa en la cual haya pues esa libertad en el alumno donde puede expresar sus ideas, por lo mismo que tú estás diciendo. Hay alumnos que ahorita no tienen quizás computadoras o quizás están batallando, y es por eso que se brinda pues ese lugar. ¿Y cuál es este lugar? Pues la institución, la escuela. Pues entre comillas, lugar, porque acuérdate que se supone no hay clases presenciales. Por eso, se supone que para eso es la escuela. La institución, el lugar, para que el alumno vaya y exprese sus ideas en ese lugar y no en su casa, que su casa es como el lugar donde tiene que reforzar aquellas ideas que le dan en la institución. De hecho, incluso podríamos decir que en la familia más que en su casa. Es decir, una institución, al final, un producto de la cultura que está delimitando ese sujeto llamado o nominado en este caso como alumno. Bueno, es que podemos decir que en estos tiempos sí son como que muy paradigmáticos en este momento de la educación, pero podemos entrar en una problemática por lo mismo de qué es lo que va a quitar la educación y qué es lo que va a implementar de nuevo o qué va a implementar la educación en estos tiempos. Para mí, las clases en línea, por el momento, sí las veo muy difícil por el hecho de que no todos tienen la facilidad de poderse adecuar a esto, como tú lo acabas de mencionar. Sí, por supuesto que la educación en línea marca ahora y seguirá marcando las diferencias socioeconómicas entre los alumnos, por supuesto.
Y en un modelo educativo que se supone que busca eliminar esas diferencias, pues sí, en efecto es complicado. Ha habido esfuerzos, por ejemplo, habilitar laboratorios de cómputo para los alumnos, se han regalado tablets. Sí que ha habido esfuerzos para que exista ese acceso, pero nunca será suficiente, por supuesto. Sí, y es que aquí entra pues, la problemática a la que ayer estábamos discutiendo y dije, no, espérate, mañana es mejor que se haga esta plática. La educación hacia qué va dirigida o hacia quién va dirigida este aprendizaje que está teniendo el alumno, para sí mismo, para que pueda desarrollarse o para la sociedad, para que él brinde pues un progreso a la sociedad. Bueno, sí es eso, y considero que sea eso, pero no necesariamente como que el progreso hacia la sociedad, sino que hacer crecer la economía. Bueno, al menos en el modelo educativo se plantea la idea de preparar alumnos para que puedan desarrollarse en el siglo XXI. Y se entiende el siglo XXI algo así como un momento social en el cual la tecnología ha permitido que la comunicación se haga de manera instantánea, se haga todo más rápido, el avance científico es mucho más rápido. Incluso podría yo parafrasearlo un poco y decir que es algo medio líquido, en el Bien sentido Bauman. de Bauman, sí, es como la sociedad del conocimiento líquido, es decir, la ciencia está avanzando muy rápido. Y más o menos esa es la idea, de que una sociedad cambiante, bueno, ¿qué habilidades tiene que desarrollar el alumno para poder desempeñarse en una sociedad así? Como por ejemplo, tú en estos momentos tienes tus alumnos, ¿hacia qué van direccionados los alumnos de los cuales ahorita tienes? ¿Hacia la educación para el descubrir o la educación para el trabajar? Bueno, eso habría que preguntárselo en dos sentidos, creo yo. El objetivo o la finalidad que tendría cualquier programa nacional de bachillerato general, cuál es el objetivo o el perfil de egreso de los alumnos, y tal vez, y eso me gustaría recalcarlo, personalmente, cada profesor o cada maestro, como se le prefiera llamar, ¿qué deseo personal tiene? ¿Cuál es su objetivo? O más que objetivo, ¿qué intención hay personal detrás de ese deseo, si se le pudiera llamar así, de enseñar? De ahí que sí, bueno, concuerdo por supuesto contigo que tal vez a nivel nacional haya cierto proyecto de nación y a partir de cierto proyecto de nación se pretende un modelo educativo y ese modelo educativo podría alimentar con mano de obra a empresas, ya que la mínima obligatoria sería la educación media superior y se pretendería que aquellos egresados de educación media superior, generalmente de institutos técnicos, salen con en algunas ocasiones salen con alguna titulación de técnico superior universitario en algunos, pues salgan al campo laboral. Sin embargo, bueno, es que acá no hay como tal un campo laboral. Para aclararlo, bueno, estoy en una escuela, se considera una escuela rural. Entonces acá no hay un montón de empresas a los cuales van a llegar a alimentarse. No es como el caso de Aguascalientes, por ejemplo, que la mayoría de los egresados de ingeniería van o pretenden trabajar en Nissan o alguna empresa afiliada a Nissan, ¿no? Acá pues no hay eso, es bastante diferente. Pero es a lo que vamos. Entonces las instituciones, las escuelas están educando para que simplemente vayas a un campo laboral, como por ejemplo lo que me acabas de mencionar. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, el CECITEA, bueno, sí, también el CECITEA, el CONALEP. El CONALEP te manda acabando las prácticas a Nissan. Y como que ya tienes casi antes pasaba eso, de que tenías casi un lugar seguro en la Nissan al estudiar en el CONALEP. Entonces, ¿de qué se trata esta educación? Se trata de producir estudiantes o producir personas para el campo laboral o para la investigación.
Porque aquí está como que esa problemática entonces de que, a ver, entonces de qué se trata la educación o qué finalidad tiene la educación. Porque si nos remontamos a siglos antes y hasta los griegos, la educación no era eso, no era para, bueno, una parte, bueno, sí, pero eran porque sus padres le enseñaban, le educaban, pero como la educación que tenía Platón o la educación que daba Aristóteles, pues no era hacia un campo laboral, era para simplemente contemplar la vida. Sí, una cultivación del espíritu. Exactamente. Llegar a la virtud por través del conocimiento. Bueno, del saber más bien. Sí, actualmente. Bueno, pero podríamos decir que en los griegos había cierto deseo de saber, ¿no? Sí. Bueno, filosofía, ¿no? Sí, habla de un deseo por Exactamente. saber. ¿Habrá acaso en estas generaciones ese deseo de saber cuando estamos tan bombardeados por información en todos lados, por ejemplo? ¿La educación tendrá que ver también con eso? Podría decirse que es una generación que lo sabe todo, lo googlea y ya lo sabe. No es que contenga en sí misma el saber, sino que el acceso al saber es muy diferente. Exacto, y esto de que acabas de mencionar, ahorita en internet hay información para todos y un clic que des te puede dar conocimiento de algunas cosas, otras cosas pues es pura paja, y eso pues no es muy importante para que lo tengas aquí en la mente. Pero las otras cosas de las cuales sí, yo creo y considero que esta sociedad pues no ha sido llevada hacia eso, hacia que tengan una educación hacia el conocer por el conocer, sino más bien el estudiar y el pasar materias, pero ¿para qué? Para poder estar en un campo laboral. Sí, bueno, te propongo no sé si llamarlo categoría, creo que no, creo que sería incorrecto llamarlo categoría. Bueno, te propongo una idea para pensarlo. Pensar, por ejemplo, empresas o pensar el sistema educativo nacional o las escuelas mismas, pensarlos como un otro que tiene que ver con ese sujeto, que es nominado como alumno. Sujeto entendido, tal vez voy a abusar de las ideas de Lacan, un poco, del psicoanálisis de orientación lacaniana. Yo no soy psicoanalista ni pretendo hablar fielmente de psicoanálisis, tendré muchas imprecisiones y si hay algún psicoanalista que esté escuchando, para que no le sangren los oídos, por favor tápese los oídos. Pero tú dale. Bueno, la idea de sujeto tiene que ver principalmente con el acceso al lenguaje. Es decir, cuando un ser humano llega al mundo, hay un montón de cosas que le preceden, particularmente la cultura. El lenguaje le precede. Podremos decir que cuando un mexicano nace, que ya hablar de mexicanos porque ya hay una nación que está antes que ese nuevo individuo, ya hay todo un sistema educativo que le precede y que le produce como sujeto, como alumno. Y suponer que hay un alumno, por ejemplo, en una relación con el deseo de ese otro institucional, ese otro institucional desea un alumno preparado para entrar al mercado laboral. Entonces se supone una idoneidad del alumno egresado que tiene ciertas habilidades, ciertas características que corresponden a ese ideal de un alumno que sale y se adhiere al campo laboral. Entonces, si sale fuera de esa imagen o de ese ideal, de ese deseo, podríamos decir, no es correcto decir deseo como tal, pero vamos a llamarlo así, pues entonces deja de ser el alumno con el perfil de egreso. ¿Y qué pasa con esos que no cumplen con el perfil? Pero ¿qué ideal y hacia quién va dirigido ese ideal? ¿Para la empresa simplemente? Bueno, estoy equiparando a ese estado o esa sociedad que busca o que define qué es un alumno y que define que un alumno egresado de bachillerato tiene que integrarse al mercado laboral. Lo estoy equiparando.
Es que ese es el punto crucial que ahorita estamos abordando, de que simplemente el alumno es un producto para las empresas. Y si es un producto para las empresas, entonces ¿hacia qué va dirigida la educación? La educación simplemente entonces va dirigida hacia el ideal que está presentando, hacia el trabajo laboral, hacia el producir. Y es como tú dices, si estás produciendo, pues esto se hace simplemente líquido. Sí, en efecto. Sí, pues también la incertidumbre, ¿no? De hoy soy un alumno de 10, mañana seré un alumno de 10, cambiarán los estándares de evaluación, de qué manera este numerito de la evaluación me dice, ¿qué dice de mí? Si soy apto, no soy apto, ¿qué dice de mí como alumno también? Y es aquí pues donde está el educacionismo. El educacionismo es que están preparando a las personas para algo laboral, y cuando las personas salen y ven la realidad, como tú acabas de mencionar anteriormente, cuando salen ya graduados y quieren que ya les den su trabajo ahí seguro, y la realidad no va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que pretende la educación hacer? Porque si a esa tirada va, de que simplemente los están preparando, pero no hay una preparación como ese mundo real, es ahí donde está la problemática. Entonces, esto se trata del educacionismo, de que si a las personas nada más las estás educando para algo laboral, pues ahí hay una problemática, porque cuando salen a la realidad va a ser muy distinta. Bueno, y habría que ver qué significa que salgan a la realidad, ¿no? ¿Qué realidad? Una realidad discursiva que ha mencionado el Estado. Así que, es más, incluso popularmente, cuando te dicen de repente los adultos, a los más jóvenes, ya cuando salgas al mundo real, sea lo que sea que eso signifique, como si viviéramos en una burbujita donde la escuela no es el mundo real, el mundo laboral ya es el mundo real. Bueno, habría que ver qué realidad estamos hablando, ¿no? Exactamente. Pareciera que los alumnos fueran pequeños individuos o organismos encerrados en una burbuja. ¿Y qué pasaría? ¿Sí? Bueno, es que esto del mundo real suena como metáfora, de la cual en la escuela te enseñan una cosa, pero cuando vas a buscar un trabajo es otra cosa muy distinta, pero con esas pequeñas herramientas de las cuales ya sabes. Pues qué formación tan interesante, ¿no? Una... Exacto. Sí, bueno, pero... Bueno, se supone que si te forman, por ejemplo, estás en la preparatoria y te enseñan sobre administración, bueno, perfecto, te van a enseñar elementos que por supuesto que vas a llevar a la práctica. Ahora, el conocimiento es sobre... Sí. Ahora sí que tu objeto de estudio es un objeto ideal, ¿sí? En donde no corresponde a la realidad. ¿O qué tipo de objeto es? Sí, pues la pregunta de si es un objeto, aquello que te enseñan ¿es un objeto real? ¿Es un objeto ideal? ¿Qué es lo que está, qué tipo de conocimiento está accediendo a ese sujeto de la educación, ¿no? Pues se supone que, bueno, aquí es donde está también la problemática. Te enseñan algo ideal, algo que simplemente está en la pura idea, donde te dicen, si estudias X carrera, pues vas a tener un cierto de dinero, vas a tener un cierto de economía. Y ya cuando, ahora sí, no sales al mundo real, porque ya no voy a decir eso, sino que sales al campo laboral a buscar empleo con tu currículum, y no encuentras, o te pagan un mínimo, y es ahí donde te cuestionas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Si a mí me dijeron en la educación, en la institución, que la escuela me iba a brindar pues una selectividad de un trabajo en el cual me iban a monetizar bien. Sí, bueno, trayéndolo incluso al contexto en el que estoy dando clases, por ejemplo, si en una localidad rural generalmente tienen la opción de trabajar la tierra, de tener ganado, y si como que si no hay chance de hacer mucho, pues te vas a Estados Unidos a ver cómo le haces,
y bueno, pones en riesgo la vida, pones en riesgo que te detengan, y después ya no puedas regresar y todo eso, ¿no? Entre muchos otros riesgos que eso implica, la migración. En ese sentido, bueno, ¿a ellos qué beneficio les podría traer estudiar la preparatoria, ¿no? Por ejemplo. La preparatoria creo que no les ha prometido que van a encontrar empleo, al menos de lo que yo he escuchado, que les van a encontrar empleo o algo parecido. Por supuesto que si estudias una licenciatura, tú esperas que salgas y Exactamente. vas a ser recibido por alguien. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Bueno, yo le estaba tirando a la universidad. Yo iba dirigido hacia la universidad. Uh-huh. Y bueno, tú estás hablando de una preparatoria. Uh-huh. En la preparatoria se supone que simplemente es como que aquel escalón para poder llegar a una profesión más productiva. Sí, bueno, productiva tanto en un sentido capitalista, por decirlo así, ya sea que seas investigador. En un sentido pues sí, en un sentido capitalista o social, en el cual pues ya puedes mejorar todo el progreso que es necesario para este sistema. Pues sí, en efecto, podría plantear así la educación, pero ¿qué pasaría si, bueno, se me ocurren dos cosas? En primera, hay cierto discurso, por ejemplo, en relación a varias profesiones, como que la pasión por educar, por ejemplo, o que los músicos o los artistas en general viven de su pasión, son como los bohemios que viven en la pobreza, pero afortunadamente son ricos en felicidad porque hacen lo que desean, lo que les llena y todo eso, ¿no? Bueno, también tendría que ver con un movimiento posible, y no es un llamado a nada, pero un posible movimiento social, ¿no? En la que el sujeto que está en una situación laboral que no es conveniente, bueno, que sea consciente de ello y que busque los medios en que sea digno su situación laboral. Recuerdo, por ejemplo, acá varias veces regresar de la tienda y que me preguntan, ¿ya de trabajar? Y yo, pues, sí, aunque nada más fui a la tienda, pero yo decía que sí. Me decían, no hay de otra, ¿verdad? Yo me quedaba ligeramente pensando y decía, no, es que sí hay de otra. O sea, ¿por qué en México hay ese discurso de es que salir a chambear, salir adelante, nosotros que, es más, mover a México, ¿no? Aquellos que trabajan y que salen adelante todos los días porque somos bien entrones y luchones. Bueno, es que también tiene que ver con que nos estamos acostumbrando y estamos perpetuando cierta marginación, ¿no? O sea, sí, por supuesto que tiene mucho valor el esfuerzo y el trabajo que se hace, pero también cuestionarse por qué tener que excederse, trabajar demasiado, incluso tener repercusiones en la salud, sin que remuneren algo digno, ¿no? Porque estamos educados a eso. Porque volvemos al punto inicial, estamos educados a que el niño empiece a pensar que debería de estar trabajando, de que mira, te estamos educando para que le trabajes a alguien. Y aquí, bueno, en estos tiempos también entra como que el empezar a producir un trabajo por ti mismo y todas esas cosas de coaching y fregadera. Y es ahí donde también la educación no te enseña en cierto punto a hacer un trabajo por ti solo, sino que a trabajarle a alguien. Bueno, últimamente se habla mucho del emprendedurismo. De sé tu propio jefe, pero ese de sé tu propio jefe es en realidad trabaja para que pagues más impuestos. Y hacer pues toda esta problemática del capitalismo, donde cualquier cosa que hagas debe de tener algo monetario. No, sí, estaba de acuerdo con la idea. Bueno, incluso podría añadir antes, si me permites, cuando alguien emprende un negocio, no es porque quiera ser su propio jefe, es porque ya no encontró otra opción. Porque creo que el ser humano es muy cómodo siguiendo amos, buscando a quién seguir, a quién trabajarle, porque es más cómodo ser borreguito que ser líder, por todos los riesgos que exactamente. es más fácil ser esclavo que ser amo.
Aunque todos quieren ser amos. Todos tienen ese pensamiento de querer poder producir poder ante los demás, y es a eso al punto que tocamos. Entonces, ¿hacia qué va dirigida la educación del sujeto? ¿Hacia qué punto nos están direccionando y hacia qué punto vamos nosotros? Sí, bueno, definitivamente estamos inmersos en un sistema que, pues sí, busca mantenerse a sí mismo, produciendo sujetos que sean mano de obra para continuar con el mismo sistema. Pero, ¿y qué pasaría si la educación en realidad pudiera tener un punto de resistencia incluso al Estado? Me pongo a pensar, por ejemplo, en la reciente desaparición de los fideicomisos a ciencia, en donde posiblemente los investigadores científicos pueden ser aquellos que sean los que cuestionen al poder desde cierta posición académica, claro. Sigue siendo cierto discurso de poder hasta cierto punto, de saber, pero son lugares desde los que se les cuestiona al poder. Entonces, ¿qué pasaría si la educación en realidad fuera un lugar en el que se permite esa duda, esa pregunta, ese cuestionamiento, hasta cierto punto esa diferencia? Por ejemplo, si en la escuela, pensando particularmente en la educación media superior, si hay, por ejemplo, clubes artísticos, bueno, por supuesto que un alumno puede preferir pues ir más o menos ahí pasando, acabar la preparatoria, tener su certificado y tal vez dedicarse a la música, por ejemplo, dedicarse a la danza, dedicarse a otras cosas, que no como tal son, bueno, tal vez son productos culturales, ¿no? Es tal vez imposible salir del producto ideológico del Estado, pero bueno, hasta cierto punto también nos produce ese discurso del Estado como sujetos, ¿no? Y como tal estamos sujetos a ello. Pero tal vez podría hacer una diferencia, ¿no? Es que aquí, como acabas de decir, estamos sujetos al Estado y estamos sujetos a este punto donde pues simplemente la educación va dirigida a pues el progreso social y se supone que debería ser así. Y aquí sueno también quizás muy idealista, así, pero el punto que acabas de decir, que si nos dejan cuestionarnos, hacernos preguntas, o a los científicos hacerse preguntas, yo creo que debería haber más progreso si les dejasen hacer más preguntas, al cuestionarse, al descubrir más allá de lo que puede hacer, como por ejemplo, yo por el momento desconozco de que México esté desarrollando una vacuna. Desconozco completamente, y se supone que México tiene las herramientas para producir una vacuna, para poder sacar una vacuna. En efecto, hay científicos, hay investigadores. Lamentablemente no creo que haya la intención de dedicar recursos, pero por supuesto que hay gente capacitada para poder hacer investigación y desarrollar una vacuna. Incluso hubo un caso curioso en el CONACYT, por ejemplo. Bueno, en Italia llegó primero lo de la pandemia y se puso medio feo. Entonces, bueno, en Europa en general, Scuderia Ferrari, un equipo de carreras de Fórmula 1, tal vez el más famoso, desarrolló un prototipo de respirador para pacientes con COVID-19 y lo hizo en pocos meses. Ingenieros de Fórmula 1 hicieron eso en pocos meses. El CONACYT tardó mucho tiempo más en producir un prototipo para respirador. Y eso que Scuderia Ferrari, hubo una celebración sobre las relaciones diplomáticas con Italia y México, y uno de los regalos que hicieron a México fue uno de esos prototipos, de hecho. Entonces, ¿cómo es posible que ingenieros que no tienen nada que ver con medicina hagan el prototipo de un respirador, y científicos mexicanos que se dedican a eso, que son expertos en el tema y que se supone tienen recursos, no sean tan eficientes para atender una situación que apremiaba mucho, ¿no? Bueno, y sigue apremiando todavía. Es ahí donde
yo también me cuestiono, entonces, ¿cuál es la tirada de aquí de México? ¿En dónde van todos esos recursos? Obviamente van a las bolsas de los gobernantes, de la política, obviamente, pero es aquí donde entonces México está esperando a que otros países les regale algo o poder seguir lo que dicen los otros países. Y entonces la educación aquí en México pues no va hacia el desarrollo, no va hacia el progreso social, va hacia simplemente el trabajar para, como tú dices, pagar impuestos, para poder quitar impuestos a los trabajadores para poderlos meter a los bolsillos de los gobiernos. Claro, y de hecho se ha centralizado completamente de manera fiscal hacia el gobierno federal. Eso de la desaparición de los fideicomisos, por ejemplo, ¿a dónde se va a ir todos esos recursos? ¿Y no era más fácil pedir que esos fideicomisos fueran más transparentes y permitir que el desarrollo tecnológico y cultural de México siguiera adelante? ¿No había otras formas de hacerlo? Pues se supone que sí y no, pero aquí estamos ya metiéndonos en problemas de los cuales se trata de corrupción de las personas al no poderle brindarles recursos a los estudiantes para poder empezar como un desarrollo hacia ciertas cosas, como por ejemplo lo que daba el dinero que daban los fideicomisos, pues iba dirigido hacia las empresas privadas para poder encontrar un color nuevo para un carro. Y es de, a ver, güey, ¿de qué se trata esto? No, si se supone que se lo debes dar a los estudiantes para que puedan encontrar otra cosa, para que puedan encontrar pues una vacuna, para poder hacer investigación para el progreso social y no para una empresa privada para encontrar un color nuevo para un carro. ¿De qué se trata pues esto? Claro, bueno, no toda investigación va a tener impacto, el mismo impacto social que cualquier otra, pero debería de tener, ¿no? Bueno, es que como tal la investigación, bueno, por ejemplo, no tiene el mismo impacto social las imágenes que te da un satélite sobre ciertas galaxias que, por ejemplo, el desarrollo de la vacuna del COVID. No tiene un impacto social igual. Bueno, pero no es que en esté defendiendo. ¿Sí? No, entiendo eso de que no estés defendiendo lo de la empresa, quizás. Sí, no defiendo a las empresas, por supuesto que no, pero bueno, se puede auditar, ¿no? Se puede cuestionar a las instituciones por qué les dan el dinero para eso, si hay temas sociales más apremiantes, y entonces ver cuáles son las prioridades de los investigadores. Y entonces sí, pensar en cómo distribuir esos recursos según las necesidades sociales y que la investigación tenga más sentido. Exactamente, el punto que acabas de mencionar sobre que la investigación tenga más sentido es para darle importancia y que los jóvenes que quieran seguir estudiando vean de que sí se están haciendo cosas nuevas y está progresando el país, y que no te vengan y te digan de que es que no hay dinero y las personas que quieran investigar se vayan a otros países para poder tener esa investigación, sino que aquí debe de haber ese punto, y de que no simplemente saliendo de la institución deberías de estar laborando, no, deberías de estar preparado para poder seguir investigando en tu campo de estudio, como por ejemplo tú que estudiaste psicología, estar todavía investigando más sobre los problemas que tiene la sociología, la sociología, perdón, no sé qué estaba pensando, la psicología en estos momentos, qué problemas tiene la psicología en estos momentos, seguirle investigando para poder ver que sí hay un progreso en la psicología y un progreso de que la sociedad debe de tomar como importante estos problemas del cuerpo, no del cuerpo, de la mente. Interesante, del cuerpo. Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto que el saber siempre está en falta, ¿no? El saber nunca está acabado, ni está. Por eso saber y no es verdad. El saber siempre está en búsqueda, en transformación, y
bueno, depende a quién le preguntes, tendrá que ver con las prácticas discursivas particulares de un momento social, histórico, pues siempre está en falta, está inacabado, por eso saber y no es verdad, es diferente. Por lo tanto, bueno, sí, en efecto, cualquier profesional de la salud mental no puede suponer que ya lo sabe todo. Y que creo que ese es uno de los problemas más graves de la psicología, suponer que sabe. Sí, serás o te podrás decir, llamar o suponer un científico, un poseedor de cierto saber sobre la psicología, o sea, lo que sé que signifique para cada psicólogo, pero eso tiene implicaciones tanto metodológicas, prácticas, teóricas e incluso éticas, porque sería, por ejemplo, ¿qué tienes enfrente, no? Por ejemplo, en la ciencia, si suponemos a la pedagogía como ciencia también, define como discurso de saber a ese sujeto que se denomina como alumno, ¿no? Y por supuesto, ningún maestro debe suponer que ya sabe todo sobre la educación o sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre está en continua construcción, que también es una de las características de la ciencia, ¿no? Que nunca está acabada, siempre está en constante movimiento y se están comprobando, se están desmintiendo lo que ya teníamos sabido. Exactamente, y bueno, yo creo que aquí en el punto de que acabas de mencionar el saber como punto de partida, pues yo considero igual, me mantengo en esa postura de la misma que tú, que no creo que todos sepamos todo. Y igual como dijo Sócrates, no, yo solo sé que no sé nada y lo ignoro, y quisiera saber aquello que no sé. Pero entonces el punto que aquí nos concierne es que aunque tengamos un poquito de saber, poderlo transmitir bien, poderlo llevar adecuadamente. ¿Para qué? Para que aquel individuo que se llama alumno pueda interesarle, pueda llevarle más allá de lo que le está enseñando el profesor, para que así se pueda interesar y pueda crear cosas más allá de lo aprendido. Claro, y creo que tendría que ver con dos cosas. Por ejemplo, bueno, si la falta lleva al deseo, ¿no? Lo mencionaba Platón. Solo se desea aquello que no se tiene. Por lo tanto, si el saber se carece del saber, bueno, entonces podría acceder a cierto deseo de saber y sostener ese deseo que implica ponerme a estudiar, ponerme a leer, ponerme a investigar, ponerme a hacer resúmenes, hacer mapas, hacer todo lo que implica el estudio, ¿no? Ese sostener ese deseo de saber, conversar con otro, preguntar, incluso admitir que no sé y preguntarle a otro que podría tener ese conocimiento, o al menos que podría, en ese no saber de los dos, se podría producir algo. Y también, por otro lado, bueno, ese deseo que tiene el maestro de enseñar, ¿no? De que en tanto que el otro carece de saber y que el maestro también carece de ese saber, ahí se produce cierto deseo de enseñar. Se podría incluso poner al saber, quitarlo de algún sujeto, es decir, no es que el maestro sepa, no es que en la escuela se sepa, no es que en los libros se sepan, sino que, es más, lo pondré en términos coloquiales, Dios sabrá, ¿no? Y si vaciamos ese lugar de Dios, es decir, pues nadie sabe, ¿no? El saber no tiene una topología o un lugar, tal vez se puede plantear así. Bueno, sí, pero aquí también es como acabas de decir, que si quizás ese saber pues no está quizás en ningún lugar, pero aquí entra las pasiones o la pasión de las personas que quieren conocer algo nuevo, y también el querer llevar algo nuevo a las personas que no conocen eso. Y es aquí donde también entra lo del profesor y lo del alumno, como acabas de decir. Los profesores se supone
Y aquí también entra la problemática de que hay profesores que les gusta demasiado dar una educación, estar en una institución educativa. Y hay otros profesores donde digo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿De verdad estás educando a los individuos? Como acabas de decir, pues llevar como que un mapa mental, un mapa conceptual, una reseña. Y a ver, espérame. O copiar el libro de un libro. Espérame, a ver, aguanta. ¿De qué se trata, pues, esto que estás haciendo? Obviamente, pues sí, se tiene que llevar todo un proceso de lo cual el profesor tiene que enseñar. Y vamos a las preparatorias, donde yo me preguntaba cuando estaba en la primera prepa. Cuando estaba en la primera prepa, yo decía, ¿es de verdad esto que estás diciendo? ¿Es de verdad? Y se supone que debe ser verdad, ¿no? Porque es tu profesor. Pero porque ¿cómo lo estás enseñando? Estás enseñando con ganas de que el alumno no aprenda. Bueno, tal vez eso también está de tu lado, ¿no? No del lado del profesor. Uno puede saber qué es lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó, ¿no? Exacto. Bueno, sí, y retomando eso, bueno, también creo que no se considera, bueno, y me parece hasta cierto punto imposible, ¿no? La transferencia que se puede dar entre alumno-maestro. Es decir, si el maestro es el sujeto al que se le supone cierto saber sobre algo, bueno, entonces el alumno se va a comportar como, vamos a decirlo así, como esclavo, por decirlo así, en tanto que es ese otro que tiene el saber. Entonces, bueno, yo pasivamente recibo los conocimientos que usted tiene, ¿no? Y también la figura del maestro mueve el afecto, ¿no? Por supuesto, hay maestros que son amados, hay maestros que son odiados, que te recuerdan a alguien que te cae bien o que te cae mal, depende de cada uno, ¿no? Y de la historia que ha tenido en relación a gente que sabe y gente que no sabe. También la relación que tiene cada uno con el saber, ¿no? Hay gente que prefiere conocer, hay gente que prefiere no saber, que tiene problemas con saber incluso. Bueno, algo que no se considera y que tal vez sería imposible considerar del todo es la transferencia que hay entre alumno-maestro. Transferencia entendido en el sentido psicoanalítico. Tal vez parezca que no tiene sentido fuera del dispositivo analítico, pero bueno, es evidente que el maestro mueve cierto afecto hacia el alumno, ¿no? Es decir, tendrá cierta relación con al que le supone cierto saber, ya sea que le caiga bien, le caiga mal, que le recuerde a alguien. Por supuesto que también se puede identificar, ¿no? Que diga, oh, ese maestro es bien chido y me quiero parecer a él, o me identifico con él, o cuando sea grande, oh, me gustaría, llego a ser profe, me gustaría ser como él, cosas así, ¿no? Y otros que obviamente, así nunca voy a ser como profe, o nunca voy a tratar así a la gente que conozco. Bueno, sí, hay afecto también en la relación alumno-maestro, por supuesto que hay afecto, y que eso se va moviendo. De hecho, hay quienes entienden al afecto como motor del desarrollo cognitivo. Por ejemplo, así lo entendía Piaget, ¿no? El interés, perdón, es el motor del desarrollo cognitivo. Entonces, por supuesto que el afecto es algo o lo emocional, es algo de lo que poco se habla en los programas de estudio. Si acaso se menciona que es importante que los alumnos desarrollen habilidades socioemocionales, pero se refiere más bien a que el alumno tenga cierta relación asertiva y de respeto con los compañeros, que emociona el aprender, ¿no? Habrá quien le da incluso miedo, que tenga ansiedad, que le angustie, por ejemplo, los exámenes cuando se ponen nerviosos. Es algo que no se considera tanto. Y luego lo peor, en los programas de estudio, como mencionabas antes, bueno, sí, hay formas de enseñar, ese cómo se enseña, pues es el único resto de libertad que se le deja a los docentes, ¿no? En el programa dice exactamente qué es lo que tiene que aprender el alumno. La pedagogía un poco
esa profesionalización del docente que te dice cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo debes de elaborar tus materiales didácticos, pues está un poquito delimitando esa pequeña libertad, ¿no? Ese intento de pasar de enseñar es un arte a decir que enseñar es una profesión, como tal tiene que ver con la ciencia, ¿no? Sí, y aquí eso de que acabas de mencionar, que obviamente en el programa de estudio te vienen cómo, no, lo que vas a aprender y lo que vas a llevar, y cuando lo ven los alumnos, como que a veces se disgustan o a veces les llega la desesperación, la angustia, y yo creo que lo que dijiste sobre que deben de tener esa motivación o que o que el profesor les debe de dar esa motivación, es punto importante por el hecho de que imagínate, si les pones, no, bueno, a mí nunca me ha tocado un profesor que me haya puesto casi diario exámenes, pero imagínate a alguien, a un alumno que les pongan diario exámenes, ¿cómo la va a estar pasando ese alumno? ¿Qué tal que si era una materia que le gustaba y por, es que no quiero decir culpa, pero lo que hizo el profesor de poner diario exámenes les disgustó la materia y ya no quiso aprender esa materia, ya dijo, ya no quiero saber nada sobre esto, porque la forma de enseñanza pues no fue adecuada. Bueno, creo que eso le pasa mucho a estudiantes de medicina, ¿no? Quizá. Sí, ¿no? Tener que estudiar mucho, el nivel de exigencia. De hecho, se habla de que, y no es un secreto entre las universidades lo saben, aunque lo ignoran un poco, los estudiantes de medicina, algunos presentan de manera significativa síntomas de ansiedad y de depresión. No es un secreto, hay estudios al respecto y las universidades generalmente, pues, es que no van a modificar la forma de trabajo. Los van a mantener estudiando, haciendo guardias y exigiéndole al cuerpo más de lo que puede dar realmente. Y también hay, obviamente, derivado de todo eso, pues abuso de sustancias, ¿no? Generalmente café, tabaco, para poder aguantar jornadas laborales y de estudio muy extenuantes, ¿no? Y pues sí, claro que hay quien diga, no sabes qué, es que esto me lleva casi a la muerte, ¿no? Excederse de esa manera es mortífero, por supuesto. Por supuesto que daña el cuerpo y daña la salud, incluso la salud emocional de las personas. Es exacto. Y por supuesto habrá quien se resista. No, ¿sí? Prosigue. Habrá quien se resista y diga, no, es que esto no es correcto o esto yo lo desecho, ¿no? Ahora, bueno, sí, estoy de acuerdo que el maestro motiva, por supuesto, y también de eso tienen la culpa los psicólogos, en ese supuesto saber sobre la motivación, sobre qué es la motivación y cómo motivar. Se pueden aplicar miles de técnicas, pero pues si el alumno no tiene ese deseo de saber, no sostiene esa curiosidad, esa duda, ese interés, pues está bien que al final me den una estrellita o que al final me den una buena calificación o que al final me den una paleta o lo que sea, pero pues no me ayuda a querer saber más. Si acaso me ayuda a querer completar trabajos o completar los objetivos de la materia. Pero ese deseo de saber no va a estar como tal, o no necesariamente. Aquí corresponde las dos partes, tanto el profesor como el del alumno. El alumno también debe de querer buscar aquel conocimiento que le están enseñando, el querer saber un poco más de lo que le están enseñando, pero es aquí también donde está la problemática, y aquí quizás me vaya a meter en problemas, pero no importa. El punto, como lo acabas de decir, nada más entrego trabajos por entregar para poder tener una buena calificación, pero eso no dice nada de ti. Bueno, dice que pues eres un buen alumno y que entregas trabajos y vas a sacar quizás 10, pero ya cuando ahora sí sales de tu salón, no a la realidad, cuando sales de tu salón
¿de verdad sabes? ¿De verdad conoces lo que te enseñaron? Porque hacia esas vamos y como dices, si les premiamos a esas personas que pues simplemente están entregando y tienen dieces, aquí pues de verdad estás premiando a las personas adecuadas de que si están queriendo conocer, aprender. Dos cosas. La primera, ¿cómo lo dijiste? El alumno debe de querer. Pero ahorita vamos a eso. Bueno, me llamó la atención cómo lo dijiste. Bueno, sí, en efecto, si tienes una cierta calificación, eso da cuenta de que hay cierta, esto me va a doler, pero vamos a decir cierta conducta, si lo vemos desde un punto de vista muy conductual, es decir, el maestro puede observar que, por ejemplo, puedes organizar información y puedes entregar un resumen, o puedes leer un texto, identificar sus características, decir que es un texto científico y puedes identificar ideas principales e incluso puedes memorizarlas para un examen, incluso puedes entenderlos a tal grado que te permita manejar esos conceptos y producir un proyecto final, que sea una exposición oral, que sea un experimento, una práctica de laboratorio. Es decir, conductualmente se puede observar, ¿no? Por eso hay una cierta evidencia que llaman, o que llamamos los profesores, una evidencia sobre la cual se evalúa, por supuesto. Ahora, lo curioso es que se evalúa no al alumno, se evalúa la evidencia, ¿no? Hay una cierta distancia entre lo evaluado y lo que a quien se supone que estás evaluando. Es decir, hay una evidencia, se evalúa una distinción entre el sujeto y el producto de ese sujeto, ¿no? O hasta cierto punto su enunciación, o su enunciado, perdón, sería su enunciado. Sí, el sujeto y su enunciado. No se evaluó el sujeto, se evaluó su enunciado. Es decir, la evidencia. Exacto. Sí, nada más está evaluando la evidencia que se está dando, pero al alumno como tal, no. Y aquí está el problema. El problema es, a ver, quiero saber si en verdad la persona tal de verdad está aprendiendo. Porque si nada más ¿cómo puedes dar cuenta de ese? Bueno, ¿cómo puedes dar prueba de que está aprendiendo? Ajá. Sácalo o llévalo a un punto de práctica fuera de la institución educativa. Fuera de la institución educativa, llévalo a un punto de práctica para que desarrolle eso que está entregando. Y si en verdad tiene o hace algo de práctica que se considere bien en la sociedad, pues, o en el lugar que está, pues, dale. Entonces sí, está conociendo. Ok, ¿qué pasaría si te digo que se considera que una conducta se considera aprendida hasta que se generaliza a otros escenarios? Es decir, estaríamos hablando más o menos de lo mismo. El maestro sacaría al alumno fuera de la situación educativa de la institución, lo llevaría a un escenario de práctica, un escenario diferente en el cual ponga en práctica sus conocimientos, y el alumno desplegará una serie de conductas que darán cuenta de que ha aprendido, ¿no? Entonces no se puede evaluar al sujeto, solo se puede evaluar sus conductas o en todo caso sus enunciados, ¿no? Al sujeto no se le puede evaluar, porque el sujeto es producto del lenguaje. Sí, exactamente, y eso me queda súper claro, pero también, por ejemplo, darle esa libertad para que pueda expresar algo por medio de los símbolos, como por ejemplo, ok, como dices, se le lleva afuera, pero de todos modos se está estudiando ¿qué mencionaste? ¿La conducta? Sí, bueno, pues en términos conductuales se observa ese aprendizaje. Si nada más está observando lo que está haciendo y obviamente también se va a evaluar lo que enseñó, pero obviamente a ese alumno se les debe de dar libertad, y en esa libertad de que haga algo con lo enseñado es ahí donde se debe de ver, entonces el alumno sí está sabiendo lo que está aprendiendo.
pero no en un sentido de que, a ver, hazme un mapa conceptual. No, 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 no. En el punto de que, oye, mira, te vamos a poner en un concurso y este concurso se trata de que vas a hacer algo libre, pero pues tienes que utilizar estas herramientas. Bueno. Y es ahí donde él va, pues vas a generar que el alumno empiece a pensarle, a ver cómo las utiliza, las herramientas enseñadas. Claro, por supuesto, que es un manejo nada más de organización de información, sería nada más un resumen, mapa conductual y todo eso, que eso se podría incluso entender nada más como una técnica de estudio, no como un aprendizaje. O sea, es decir, si le pides al alumno que haga un resumen sobre algo, un esquema, un mapa sobre algo, lo que está aprendiendo es a hacer resúmenes, a identificar ideas y a hacer mapas. Es lo que está aprendiendo. No está aprendiendo el contenido de esos conceptos o de esas materias, porque no las está llevando a cabo, no está utilizándolos, por supuesto. Sí, es muy diferente nada más organizar información a utilizar la información. Es más complejo, por supuesto. De ahí la utilización, por ejemplo, de proyectos, ¿no? En los que se requiere que el alumno utilice eso que ha aprendido. Exactamente, pero en esos proyectos se delimita al individuo. Por supuesto, por eso sujeto. Pero, bueno, como por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer un ensayo de 5 hojas. Pero el alumno lo puede hacer en 2 hojas, puede expresar la idea en 2 hojas. Y puede estar bien, pero ahí entra donde se le tiene que decir, a fuerzas tiene que ser hasta 5 hojas. Y ahí es una problemática también. Claro, y habrá alumnos que de verdad no puedan hacer un ensayo de 5 hojas y solamente puedan entregar uno de 2 hojas, por supuesto. No, el punto es sí te entiendo lo que acabas de mencionar, pero Ajá. El punto es de que el alumno lo puede expresar en 2 hojas, lo puede hacer de 5, lo puede hacer, pero lo que puede hacer también es hacerlo en 2 hojas, puede demostrar la idea en 2 hojas, pero claro. la institución... Claro, sí, por supuesto, incluso dependiendo de la idea, bueno, demostraría mayor claridad, ¿no? Si lo puede sintetizar aún más. Y demostraría sus habilidades de sintetización, por supuesto. Quitarle la paja y dar lo que realmente importa, por supuesto. Exactamente, sí, bueno, y es ahí pues donde... No, prosigue, perdón. Bueno, en efecto, bueno, los maestros generan cierta demanda, le demandan al alumno cierto saber o cierta conducta a realizar, y también hay que ver cómo el alumno reacciona o cómo es que recibe o escucha esa demanda de saber o esa demanda de hacer, ¿no? En efecto, si lo recibe como un límite, o lo recibe como un, ok, no me interesa que tengas esta habilidad, a mí me interesa que hagas esto que te estoy pidiendo. Y luego todavía no falta el maestro que diga, es que ella afuera, en el mundo real, o en el mundo laboral, es lo mínimo que te van a pedir. Sí, por supuesto. Bueno, hasta cierto punto, la educación también se puede entender como una forma de violencia, en el sentido de que, o más bien, puede ser experimentada como una forma de violencia, en el sentido que pone límites, por supuesto. Si lo pensamos en los niños, por ejemplo, si en el preescolar los enseñan a ir al baño, bueno, les están delimitando que hay un espacio que está incluso delimitado simbólicamente, es decir, hay unos monitos afuera que te dicen dónde es el de hombres, dónde es el de mujeres, y que sirve para hacer las necesidades. Entonces ya ahí hay un límite y se percibe como una violencia, es decir, ya no vas a usar el pañal, ahora vas a empezar a ir al baño. Y es un espacio social delimitado para eso. Y en ese sentido, bueno, que es un docente demande objeto, puede enunciar un conocimiento de manera efectiva en pocas líneas, que se le demande algo más, va a experimentarse como una forma de violencia, por supuesto. Bueno, sí, entiendo ese punto y suena que casi de las mayorías de las cosas que estamos haciendo o vamos a poder hacer,
pues están delimitadas por todo el concepto de la sociedad y por todo el concepto de lo moral, obviamente. Y bueno, esto es una problemática grande. No creo que el individuo sea libre por ser libre. Y si es libre y quiere expresar su libertad así en su máxima expresión, lo considero muy imposible en una sociedad. Nada más debería ser guiado por una sociedad, pero bueno, este tema es muy interesante. Y bueno, muchas gracias por haber asistido a este podcast, por haber participado en ese tema muy controversial. ¿Algo que decir? Pues te agradezco la invitación, agradezco a aquellos que nos escucharon y que hicieron un poco de espacio para estas palabras. Ojalá hagan eco y sirvan para que se siga. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado, y cualquier duda que tengan o cualquier duda que les haya causado este tema o les haya causado como aquella introspección para ver un recuerdo de lo que habían o vivieron en la escuela o están viviendo en la escuela, pues háganlo saber en los comentarios en este pequeño rincón. Y bueno, si les gustó, pues regálenme un like y compártanlo. Aquí les dejo las redes sociales de mi amigo Víctor, ahí si necesitan un psicólogo. Y bueno, me despido. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós.